Hola amigos, bienvenidos al video número 1 de su curso Excel Intermedio. En este video vamos a comenzar a revisar una de las herramientas más importantes que tiene Excel al momento de crear fórmulas, que son los nombres definidos. ¿Ok? Y vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo para ilustrar el uso de esta herramienta al momento de crear fórmulas. Observen, en este caso tenemos un pequeño cuadro donde tenemos un resumen de nuestro estado financiero de un grupo de años. Y tenemos entonces la información de las ventas, los costos de venta y la utilidad en cada uno de estos ejercicios económicos. Y entonces observen, por ejemplo, que en la parte inferior tenemos los cálculos que se hicieron para determinar el costo y la utilidad. Recuerden que si queremos ver en la fórmula que está en una celda, en vez de resultados, podemos presionar la tecla F2. Y observen que aquí él me edita la fórmula y podemos ver entonces que la fórmula es igual a suma. Y entre paréntesis el rango de celda que se sumó, desde la celda de 3 hasta, recuerden que los dos puntos significan la palabra hasta, la celda de 10. Ok, fíjense que aquí tenemos entonces el rango de celda seleccionado que se sumó. Igualmente, si queremos ver resultados, presionamos Enter. Y al mismo tiempo también en utilidad, fíjense que también tenemos un cálculo. Con doble clic podemos ver que la suma fue del rango de celdas que va de F3 hasta F10. Y estos serán los valores con Enter. El resultado sería 2.286.228. Ahora bien, fíjense que Excel quizá tiene algo engorroso, y es que tenemos que estar lidiando un poco con esas coordenadas o esos rangos de celdas que vamos a utilizar en las operaciones. Ahora bien, la idea de los nombres definidos es llevar lo más posible esa nomenclatura de las fórmulas a nuestro idioma. Se supone que estos valores que están acá son los valores del costo. Estos valores se refieren a la utilidad, o estos valores que tenemos acá se refieren a las ventas. ¿Ok? Sería muy práctico si, por ejemplo, en el caso del costo, yo podría decirle que me sume los costos históricos que tenemos entonces de esta celda hasta esta celda. O por ejemplo, si queremos ver la utilidad de todo de este ciclo, podemos entonces decirle que me sume las ventas menos los costos históricos y obtendré la utilidad. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos lograr eso. ¿Cómo llevamos entonces nuestra fórmula, en este caso, a nuestro idioma? Fíjense, para eso vamos a utilizar nombres definidos. Vamos a ver cómo podemos cambiar esta fórmula para que entonces ahora se comporte de otra forma. Yo puedo decirle, por ejemplo, súmame los costos, réstame los impuestos, multiplíquele la inflación. Y entonces dentro de la fórmula vamos a conseguir palabras que están involucradas en las fórmulas, que no son funciones, sino que son nombres que hemos definido de algunas variables que podemos reutilizar en nuestros cálculos. Veamos entonces cómo podemos transformar estas fórmulas usando nombres definidos. De hecho, voy a borrar esta fórmula que tenemos acá y vamos a ver cómo la construimos usando los nombres, palabras en español, llamando ventas, costos, utilidad, inflación, días hábiles, por ejemplo, porcentaje de productividad, o sea, elementos que nos permitan trabajar las fórmulas en una forma mucho más amigable sin manejar tantas coordenadas de celda. ¿Cuál es el procedimiento? Por ejemplo, si yo sé que las ventas históricas son este grupo de celdas, yo las voy a seleccionar. Selecciono el grupo de celdas. Yo sé que quiero que Excel me reconozca este grupo de celdas como las ventas. ¿Ok? Una vez seleccionado, presiono el botón derecho del mouse y en el menú vertical desplegable voy a bajar hasta conseguir la opción definir nombre. Acá la tenemos, definir nombre. Presiono clic y observen que aparece una ventana denominada nombre nuevo. En esta sección de nombre vamos a indicarle cómo yo espero que se llame este rango de celda. Por defecto, fíjense que él tomó el nombre de la celda superior, pero yo puedo borrarla y escribir el nombre que yo requiera. Por ejemplo, puedo colocarle ventas históricas, ventas, un nombre que yo defina, que ya no exista, que no exista en el libro, pero cumpliendo con algunas reglas de sintaxis. Por ejemplo, el nombre tiene que contener letras y números. No puede contener caracteres especiales, no puede tener espacios intermedios y no puede existir en el libro, ni puede hacer referencia a un nombre que esté reservado como el nombre de una celda, una referencia a una celda o la letra de una columna o el número de una fila. Por ejemplo, acá el nombre yo voy a colocarle que esto va a ser ventas. Fíjense que puedo alternar mayúsculas y minúsculas. En la parte inferior me dice a qué se refiere ese nombre. El nombre, fíjense que es un rango de celda que va desde D3 hasta D10. Inclusive tengo una opción para colocarle comentarios si quiero documentar por qué se creó el nombre. ¿Okay? Y ahora ve que dile, por ejemplo, este nombre corresponde al rango de celdas
de las ventas desde año 2000, ok, desde el año 2000 hasta el año 2007, ok, y aceptar. Ok, fíjense ahora que este rango de celdas ahora va a tener un nombre definido, personalizado, se llama venta. ¿Dónde lo podemos ver? Acá en la parte superior izquierda, en la barra de fórmulas, tenemos en la parte izquierda una casilla denominada cuadro de nombres. Observen aquí internamente me dice cómo se llama este grupo de celdas, se llama ventas. Ok, de hecho es la función de esa región del cuadro de nombres, indicarme cómo se llama el nombre de una celda, o la referencia de una celda, o el nombre de un rango de celdas. Ok, fíjense, vamos entonces ahora a probarlo con los costos. Voy a indicarle a Excel que este grupo de celdas almacena los costos. Presiono botón derecho del mouse, en el menú vertical bajo hasta la opción definir nombre, y ahora en mi ventana voy a indicarle que este rango de celdas se va a llamar costos. En plural voy a colocar costos y aceptar. Y lo mismo voy a hacer con la utilidad. Selecciono el rango de celdas, presiono botón derecho del mouse, definir nombre, y voy a indicarle que el nombre para este rango de celdas va a ser utilidad. ¿Ok? Entonces sería ventas, costos y utilidad. Y aceptar. Tenemos tres nombres definidos. ¿Qué pasa? Ahora yo puedo hacer operaciones con ese grupo de celdas, pero específicamente con el nombre que yo le definí. Si me coloco, por ejemplo, en la celda D11 y yo quiero indicarle que me sume las ventas, ahora observen cómo se comporta la fórmula. Voy a hacerlo un poco más cerca acá. Fíjense, por ejemplo, voy a decirle que yo en esta celda quiero que él me sume las ventas. Recuerden que la fórmula comienza con el símbolo igual. La función suma, abro paréntesis, le voy a indicar entonces que quiero sumar las ventas. ¿Ok? Fíjense, automáticamente cuando yo escribo ventas, Excel reconoce quiénes son las ventas dentro de la hoja. Suma ventas. Presiono Enter y aquí tenemos el resultado. Fíjense que el resultado es igual al que tenemos anteriormente, pero ahora con una nomenclatura diferente. Suma ventas. Vamos ahora con los costos. Suma, igual, recuerden, que se comienza la fórmula, suma, abro paréntesis, costos. Cierro paréntesis, presiono Enter y aquí tenemos entonces la suma de los costos. Y observen cómo se crea la fórmula. La fórmula es mucho más pequeña y mucho más inclusive entendible de lo que en este caso va a calcular. Y vamos ahora con la utilidad. Entonces la utilidad va a ser igual a la suma, abro paréntesis, de la utilidad. Cierro paréntesis y aquí tenemos el resultado. Observen que la fórmula que estamos utilizando, estamos involucrando nombres definidos. Ahora, esos nombres yo los puedo reutilizar cuantas veces lo requiera dentro del libro. Por ejemplo, yo puedo colocar en esta celda, es decirle, mira, yo quiero que en esta celda me digas cuánto fue la utilidad. Entonces en esta celda yo quiero colocar algunos indicadores. Por ejemplo, mire, yo quiero aquí que almacenar la utilidad. Entonces aquí está la descripción y aquí en esta celda voy a colocar la utilidad. Y entonces digo, mira, un indicador es la utilidad. La utilidad es esta celda que tenemos acá. Le digo, mira, la utilidad es, por ejemplo, igual a la suma de la utilidad por año. La suma de la utilidad, Enter. Y acá tenemos entonces la utilidad histórica. Fíjense que no tuvimos que estar marcando el rango de celdas ni moviéndonos de hojas, sino simplemente le indicamos, mira, quiero que me sumen la utilidad. Y puedo colocar también entonces en este caso que quiero sumar cuántos fueron los costos en ese grupo de años. Costos. Le digo, mira, los costos van a ser igual a la suma de los costos. Observen que tengo un autocompletar. Fíjense que en la lista desplegable aparecen las dos funciones que aparecen con la palabra cost, pero al final también tenemos con una etiqueta amarilla el nombre definido. No tengo que escribirlo completo, porque puedo simplemente seleccionar el nombre, costos, y aquí él lo asume automáticamente dentro de la fórmula. Cierro paréntesis, y acá tenemos entonces la suma de los costos. Entonces, la suma de los costos. Inclusive por hacer operaciones, por ejemplo, si yo quiero saber, si yo quiero las ventas, supongamos que las ventas yo quiero aplicarle cuánto fue el impuesto a las ventas, entonces el impuesto histórico, el impuesto sería entonces, a las ventas va a ser igual, voy a acercarme un poco acá, y entonces yo le decirle, mira, el impuesto va a ser igual a la suma de las ventas, por ejemplo, multiplicado por 12%. Ya que tenemos el resultado, fíjense, sería entonces el impuesto, porque Excel se encargaría de buscar la información, no importando dónde esté, y lee lo que está almacenado en ese nombre definido y con él hace los cálculos. Entonces fíjense que tenemos
aquí unos indicadores y esta fórmula nosotros la estamos generando. Fíjense cómo se vería la fórmula. Ahora, si lo hacemos en otra hoja diferente, vamos entonces a crear una hoja nueva. En la parte inferior tenemos el símbolo con un círculo, el símbolo más para crear una hoja nueva, o podemos crear una hoja nueva también presionando las teclas. Ok, si presionamos una tecla con control F11, fíjense que se crea, perdón, hay que tener cuidado porque con control F11 se crea una hoja de macros. Fíjense que aquí dice macro 1, voy a eliminarla y voy a crear una hoja de cálculo. Sería, en este caso, para crear una hoja de cálculo, vamos a marcar las teclas, ok, Shift de mayúscula F11. Ahora sí tenemos una hoja de cálculo nueva, hoja 2, y en esta hoja de cálculo nueva puede leer la información que esté en la hoja diferente y reconocer los valores que tenemos definidos. Por ejemplo, en este caso yo puedo decirle, mira, ¿cuántos son la suma de las ventas? Por ejemplo, yo puedo decirle esto va a ser igual a la suma de las ventas. Y recuerden que la venta tenga otra hoja, pero ¿saben lo que pasa? Suma de las ventas. Automáticamente, fíjense que me muestra el resultado, tal como lo tenemos en esta hoja. ¿Ok? Solamente que acá no tuvimos que desplazarnos a la hoja de contiene la información, sino que simplemente le indicamos a Excel que busque dentro del libro las ventas y me la sume. ¿Ok? Yo puedo decirle, mire, esta es la suma de las ventas, esta va a ser, por ejemplo, la suma de los costos. Y acá lo tenemos entonces la suma de los costos. Y yo puedo indicarle ahora, bueno, ahora entonces dime la utilidad. La utilidad va a ser igual, por ejemplo, las ventas menos los costos, y observan automáticamente cómo me muestra la información en forma rápida. Esto es una técnica que se utiliza con mucha frecuencia y vamos a ver los casos puntuales donde esta herramienta nos va a ayudar enormemente al momento de presentar nuestros cálculos y ubicar información. Bueno amigos, esta es la primera parte de la herramienta nombre definido y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un feliz día.